Bien, siendo las 9 en punto de la mañana, vamos a dar inicio a la actividad con los que están presentes. El día de hoy vamos a hacer una revisión eh, de algunas pautas de cómo enfocar el uso correcto de antimicrobianos o antibióticos. Algo hablaremos de resistencia microbiana, pero estará centrada la charla en la segunda parte del uso racional. Y este es un tema muy importante porque debería ser el primer tema que se toque en un curso de infectología debido al gran problema de salud pública que enfrentamos actualmente de la alta resistencia bacteriana, a tal punto que ya la OMS había pronosticado para el 2050 la primera causa de muerte va a ser infecciones por cepas multiresistentes. Ya dejará de lado el tema de cáncer y enfermedades cardiovasculares para ser la primera causa de mortalidad. Y lamentablemente por ahora el tema de la pandemia que ha obligado a utilizar inadecuadamente muchos antibióticos, probablemente esa proyección podría darse un poco antes de 2050. Entonces es muy importante manejar correctamente los antibióticos y en este sentido vamos a tratar de enfocarnos en el uso correcto. Bien, entonces vamos a mencionar lo siguiente, ¿no? Cuando usamos correctamente los antibióticos, cuando elegimos bien la medicación que vamos a plantear en el manejo de infección. Por ejemplo, el grupo que está presente, les hago una pregunta en general. ¿Qué les parece un caso clínico de una paciente mujer joven, 20 años de edad, con una infección urinaria baja, una cistitis, mujer que no tiene comorbilidades, no está embarazada, y se un urocultivo al cual aíslan pues un bacilo gram negativo, que son la primera causa? La pregunta para el grupo es, ¿ustedes en ese contexto usarían dicloxacilina como tratamiento? ¿Alguien puede responder, por favor? No, doctor, no usaría tratamiento antibiótico porque la bacteriuria asintomática no se trata, a no ser que esté en caso de gestantes que puede dar pielonefritis o vaya a haber un procedimiento quirúrgico urológico. Ya, en bacterias sintomáticas eso es correcto. En este caso, asumimos que es una paciente que sí tiene síntomas, disuria, polaquiuria, ¿sí? Tenesmo vesical, y eso es la misma pregunta. ¿Usan o no usan dicloxacilina? Ah, ya, en caso si tuviera síntomas, para una ITU baja usaría nitrofurantoína o en otro caso fosfomicina, que es en dosis única. De ahí, ¿por qué no dicloxacilina? ¿Cuál es la explicación? Es que son gran negativos y como es una penicilina no tiene tanto efecto. Ujú. Dicloxacilina es más para Staphylococcus aureus. Por ahí va el tema. Eso es lo que significa elegir bien el antibiótico. O sea, debemos utilizar un antibiótico que yo sé ya por mis conocimientos, pero sé cuál es el principal grupo de gérmenes que podrían estar atacando al paciente y en función de eso debo elegir el antibiótico, no sencillamente por presiones de los laboratorios o porque es uno más caro o esté más al alcance de mis prescripciones, no por eso puedo definir un antibiótico con esa modalidad. Entonces, eso significa elegir bien el antibiótico. Y aquí pongo el precio accesible porque realmente parece mentira, esto también influye en la toma de decisiones incorrectas. Por ejemplo, cuando tenemos una cefalosporina de tercera generación como la cetraxona, una presentación genérica, cada ampolla está alrededor de 5 soles, y una cefuroxima, que es de una cefalosporina de segunda generación de marca, no baja de 10 a 12 soles cada cápsula. De tal manera que la segunda generación es más costosa que la de tercera, y por el precio a veces elegimos la de tercera cuando muy bien puede haber funcionado la de segunda generación. Entonces el precio a veces influye bastante y eso genera problemas porque la cefalosporina de tercera generación es el principal grupo de antibióticos productores de beta-lactamasa de espectro extendido. Por lo tanto, el uso y abuso, como el caso actual de lo que la epidemia de COVID, de todos usaban cetraxona, ha originado que estas cepas sean más altas o más frecuentes, perdón, las cepas productoras de estas enzimas. Y entonces es cuestión de tiempo para que aparezca más resistencia. Eso es una cuestión de meses, probablemente, para que veamos las consecuencias de este uso inadecuado de cetraxona. Pero igual viene el problema de la dosificación incorrecta, ¿no? Muchos pacientes dan o muchos médicos dan indicaciones de antibióticos por poco tiempo, por dosis muy bajas o incluso por un tiempo muy excesivo que obviamente genera resistencia. En
En el ejemplo, yo en la práctica diaria antes de la pandemia veía en consultorio privado pacientes que venían con diagnóstico de celulitis y venían con una receta de un colega y me dicen, bueno, he usado estas ampollas y no mejoro, vengo para ver qué solución me ofrece. Y veo la receta y dice, pues, diagnóstico celulitis, paciente X, y lo que hacen con este paciente es prescribirle cetraxona 1 gramo intramuscular diario por 3 días. Entonces, aquí se comete un triple error en el manejo de antibióticos. Uno, el tema de que tenemos usando un antibiótico que no está indicado para celulitis, ¿sí? Primer dato. Segundo dato, usamos una dosis subóptima porque la dosis recomendada de cetraxona son 2 gramos diarios y en caso de meningitis se usa hasta 4 gramos diarios. Y tercer error es el tema del tiempo muy corto. Con 3 días es imposible que una celulitis pueda ser controlada. Entonces, vean cómo una misma prescripción médica puede cometer varios errores a la vez y eso es algo más frecuente de lo que ustedes piensan en la práctica privada. Así que es lo importante saber indicar correctamente los medicamentos. Y el tiempo también, ya lo mencioné, porque no solamente el tiempo muy corto, hay pacientes o médicos que indican demasiado tiempo un antibiótico y eso también genera resistencia. Hay que conocer los efectos adversos, es muy importante. Lo primero es no hacer daño, como ustedes bien saben, y entonces es importante que sepamos los efectos secundarios para poder tomar decisiones correctas. Eso es muy importante. Ejemplo, eh, ustedes tienen un paciente varón de 45 años con diagnóstico de miastenia gravis. Igual está con sonda vesical y hace síntomas de infección urinaria. Le hacen un urocultivo y aíslan Escherichia coli sensible a amicacina. Pregunta para el grupo. ¿Usarían amicacina en ese contexto? No, porque los aminoglucósidos no tienen buen efecto en vías urinarias y aparte que los aminoglucósidos, aparte de nefrotoxicidad y ototoxicidad, generan bloqueo neuromuscular. Ya, la primera parte es correcta, la segunda parte es correcta en cuanto al efecto secundario, pero los aminoglucósidos tienen muy buena penetrancia a las vías urinarias, ojo, ¿ah? Son en muchos casos de elección e infecciones urinarias complicadas. Pero en este contexto, por el tema de la toxicidad, es que se prefiere no utilizarlo porque efectivamente producen bloqueo neuromuscular. Entonces, es muy importante saber los efectos adversos para no hacer más daño al paciente. Y lo que queremos más bien es un efecto beneficioso. Y eso se consigue conociendo los efectos dañinos de cierta medicación. Y entonces, ¿cómo yo puedo hacer que un paciente o que nosotros hagamos un uso correcto de antibióticos? Primero, tenemos que tener claro que yo debo conocer la farmacocinética y farmacodinámica de un medicamento antibiótico para usarlo correctamente. Si yo desconozco eso, no puedo hacer un uso racional y eso es lo importante. Por eso le mencioné a un delegado de su grupo que revise los mecanismos de acción porque es muy importante conocer qué medicamentos uso y cómo funcionan y no solamente prenderme las dosis. Eso lo hace cualquiera. El médico tiene que tener la capacidad de saber cómo se absorbe, cómo se metaboliza, cómo se distribuye y cómo se excreta un fármaco. Y eso tiene que conocerlo todo porque ya es un curso que ya han visto. Y es importante estar recordando constantemente algunos conceptos farmacológicos que acá vamos a tener que recordar obligatoriamente. Los efectos adversos ya lo había mencionado, es importante conocer eso. El tema de el precio también que influye en la toma de decisiones, pero esto es lo más importante para mí, es que ustedes tienen que conocer el mecanismo de acción. Quizá los patrones de resistencia sean ya para especialistas, pero el mecanismo de acción tiene la obligación de saber cómo funcionan los antibióticos para poder orientar la parte final de esta charla. Veremos cuáles son bacteriostáticos, cuáles son bactericidas y en función de eso, cómo utilizarlos, cómo combinarlos cuando sea necesario. Y si no conozco los mecanismos de acción, definitivamente no podré hacer un uso correcto de estos fármacos. Pregunta para cualquiera del grupo, ¿cuál es el mecanismo de acción de las sulfas, por favor? Inhiben el ácido fólico, doctor, dependiendo de si es la dihidróptero reductasa y la sintasa, que es el sulfametoxazol y el timetoprim. Es un antifolato definitivamente, pero es una respuesta muy resumida que como médicos tenemos que dejar de lado.
El médico tiene que responder toda la reacción química y es lo que tenemos que conocer. ¿Cuál es el mecanismo? Acordemos que los sulfas son análogos estructurales, por lo tanto son antagonistas competitivos del ácido paraminobenzoico que utiliza la bacteria para la síntesis de ácido fólico. Entonces, ese es el mecanismo completo que tienen que ustedes tener claro. Y es cierto que en esa inhibición hay algún bloqueo de enzimas, como lo que han mencionado, pero que es importante saber cómo, de dónde viene todo el proceso. Es un antifolato, inhibe la síntesis de ácido fólico en la bacteria, pero también en el huésped. Por lo tanto, pacientes con anemia megaloblástica, por ejemplo, debería evitarse el uso de sulfas porque podría empeorar el problema. Entonces, todo eso lo podemos saber conociendo el mecanismo de acción. Es muy importante ese dato. Y entonces vamos a tener que recordar otras cosas más, como por ejemplo alternativas. ¿Alguien sabe cuál es el tratamiento de elección en la toxoplasmosis cerebral u ocular? ¿Alguien sabe? Sulfadiazina con pirimetamina, doctor. Ya, eso es correcto. Sin embargo, esas dos drogas no están disponibles en el país. Y entonces tenemos que saber qué alternativas utilizar y por eso que utilizamos en los esquemas nacionales la combinación de cotrimoxazol, que bien mencionaron, la combinación de de sulfametoxazol trimetoprim y asociado a la clindamicina, ese tratamiento alternativo que usamos actualmente, y las tasas de respuesta son bastante altas, cercanas al tratamiento de elección. Entonces, eso es importante, hay que conocer. Algunos otros ejemplos, por ejemplo, con el tema de la estrangiloidiosis, el tratamiento de elección hasta hace un buen tiempo era el tiabendazol. Ese medicamento tampoco está disponible en el país y por eso se usa ivermectina y las tasas de resultados son bastante buenos también. Así que en ese sentido es otro ejemplo que podríamos tener en cuenta. Entonces, eso es importante. A veces el tratamiento de elección es muy costoso, el paciente es alérgico o es tóxico para ese paciente o no está disponible en el país, entonces tienen que saber qué alternativas se pueden utilizar para determinado proceso infeccioso. ¿De acuerdo? Saber que el uso y abuso de estos medicamentos traen consecuencias, obviamente, no solamente al ser humano, sino a la ecología. Y esto, lo último, es lo que es más importante para mí de todos estos puntos. Todos son importantes, pero el más importante, que tiene más impacto, es hacer un razonamiento diagnóstico correcto. Si el diagnóstico está bien, el tratamiento será adecuado. Si el diagnóstico está mal, obviamente la terapia será inadecuada. Caso clínico sencillo también, paciente varón, 30 años de edad, refiere odinofagia, tos, congestión nasal, tos seca, congestión nasal, sensación de alza térmica. Le examina la garganta, encuentra una faringe eritematosa, enrojecida. Entonces, la pregunta para el grupo: ¿qué antibiótico usan en ese caso? Parecería que fuera viral, doctor, y no se utilizaría. Aparte que si se utilizan antibióticos cuando es viral, dan una reacción de exantema en el 50% de casos. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna otra opinión? ¿Alguien más puede opinar? ¿Solo un compañero opina? ¿El resto está de acuerdo? ¿Está en desacuerdo? Doctor, ¿puede tratarse de una faringitis estreptocócica? ¿Ya? ¿Qué tratamiento plantea usted? Mm, bueno, no sé si está bien, doctor. Amoxicilina. ¿Ya? Perfecto. Entonces, hay dos opiniones divergentes y eso es lo que sucede en la práctica diaria también. Y es importante saber lo siguiente, que el 70 a 80% de las infecciones respiratorias altas son de etiología viral y solo pues el 20, mucho el 30% son bacterianas y por lo tanto no debería recibir antibiótico este paciente.
Estas características son típicas de un proceso viral, así que solamente lo haríamos pues en el contexto de un paciente con una faringe eritematosa, con pus en la garganta, donde claramente pues vemos la presencia de bacterias gram positivas como Streptococcus, y en ese caso es una bacteria muy sensible a la penicilina, si sería suficiente con la amoxicilina en ese contexto. Sin embargo, en el caso que he presentado, se trata clásicamente de un proceso viral y por lo tanto no debería recibir antibióticos. Pero en la práctica diaria es a la inversa. El 70-80% de los pacientes que consultan por este problema salen con una receta con antibióticos. Y eso no es correcto. Nuevamente insisto, razonamiento diagnóstico correcto o la terapia estará también mal indicada. Y entonces recordemos algunas definiciones farmacológicas que ustedes también deben conocer. Y si ya lo conocen en realidad, pero tienen que recordar esto que ya han visto en su curso de farmacología previa. Alguien puede decirme la definición de MIC, pero no la definición o el concepto de las siglas, porque ya está acá arriba, sino cómo se entiende, cómo se explica el MIC para el grupo, por favor. ¿Alguien puede responder? Es el nivel sérico que tiene que llevar un antibiótico para inhibir las bacterias. Y recuerdo que había una división que si era mayor a 4 se decía si un agente es bactericida o bacteriostático. Es lo único que recuerdo, doctor. Ya. ¿Alguien tiene otra opinión? ¿Nadie más? Doctor, era la concentración más baja que tenía que de un antibiótico para inhibir el crecimiento de una determinada cepa. Ya. Bien, vamos a aclarar ese punto acá con el siguiente gráfico. Se va a entender claramente el tema de esta pregunta. Todos estos tubos son tubos de ensayo, los cuales todos le hemos inoculado una misma cantidad de un medio de cultivo. Es el mismo medio de cultivo para todos. Y a todos los tubos le vamos a inocular una misma cantidad de unidades formadoras de colonia de una determinada bacteria. Todas tienen el mismo inóculo, todos tienen el mismo medio de cultivo. ¿Sí? Solamente a este del lado derecho que llamamos control, a este tubo no le aplicaremos antibióticos. Y a partir del segundo hacia la izquierda iremos dando concentraciones de antibióticos que van elevándose en forma exponencial. ¿Sí? Estos tubos que se ven granulados significa que hay crecimiento bacteriano y los que ya se ven tubos lisos, transparentes, ya no hay crecimiento. Entonces, el MIC viene a ser la mínima concentración de un fármaco que inhibe el crecimiento o replicación del germen. ¿Sí? En este caso, para esta determinada bacteria y para determinado antibiótico, su MIC viene a ser 4. Pero ojo, 4 no es un corte para todos. Va a depender del germen, va a depender del antibiótico. Para unos el MIC puede ser muy bajo, como 0,25. Para otros será hasta 64. Así que 4 es un corte en este caso del ejemplo, pero no significa que lo de 4 hacia arriba es resistente y de 4 hacia abajo es sensible. No es así la situación. Pero es un ejemplo y puede coincidir con algunas bacterias y con algunos antibióticos. Entonces, lo que tiene que estar claro es lo siguiente, que mientras más bajo sea el MIC, obviamente el germen es más sensible al antibiótico. Mientras más alto es el MIC, obviamente es más resistente. Eso concepto de tener claro. Porque ahora los antibiogramas están en la obligación de reportarnos con el MIC y no solamente en la forma antigua que nos reportaban sensible, intermedio o resistente, porque no es suficiente. Me explico, en este caso del ejemplo, este MIC es 4, ¿sí? Entonces quiere decir que si me lo reportan como resistente porque está en la frontera, si yo veo que está en 4, entonces si yo subo la dosis, la concentración de la droga, podría romper la resistencia y hacerlo sensible. Pero si el MIC me lo reportan en 64, es por más que yo doble o llegue a 10 veces la dosis indicada, nunca lograré romper la resistencia porque el MIC es demasiado alto. Por eso es importante el MIC. Igual puede ser que lo reporten como intermedio, si subo la dosis puedo hacerlo sensible. Pero si
el MIC es muy alto, es imposible. Subiendo la dosis no podré lograr hacer nada ahí. Entonces, eso es lo importante que tienen que saber. Además, otra cosa que tienen que saber en el tema de resistencia bacteriana, que es un proceso netamente activo, no es algo pasivo, ¿sí? Por lo tanto, ustedes tienen un paciente con una determinada infección, le tienen el cultivo, ya determinado en el germen, saben que es sensible a un determinado antibiótico y ustedes lo usan. Pero si ustedes no lo usan correctamente, no dan la dosis correcta, el tiempo correcto, la posología correcta, durante el tratamiento el germen puede hacerse resistente. Y al final del tratamiento el paciente fallece y ustedes dicen, ¿qué pasó? Si le di el tratamiento adecuado. Pero se dan cuenta, finalmente revisando la historia, de que hubo errores en la dosificación y en otras definiciones farmacológicas que vamos a ver más adelante. Pero es importante que ustedes siempre pidan el MIC de los antibióticos que quieren utilizar para poder tomar decisiones correctas. Esta es otra definición. ¿Alguien puede decirme qué es el AUC? Que son siglas en inglés de área bajo la curva. ¿Sí? ¿Alguien puede decirme según el gráfico cómo se entiende ese gráfico? Creo que con eso se diferenciaría algunos dos tipos de antibióticos, unos que son concentración dependiente y otros que son tiempo dependiente. Los que son concentración dependiente, lo que se lograría es tener una dosis máxima para que puedan tener efecto como aminoglucósidos o fluoroquinolonas. En cambio, los que son tiempo dependientes, se necesita que la concentración inhibitoria mínima esté más tiempo elevada a nivel sanguíneo, por ejemplo, las penicilinas, por eso lo han en tiempos tan cortos, o sea, varias veces al día. Ya. Bien, el área bajo la curva es, acá vamos a tomar un tiempito para explicarlo. Acá damos una primera dosis inicial de un determinado fármaco y a nivel sanguíneo va a llegar a una concentración máxima o pico máximo. Luego, por efecto del metabolismo hepático, renal o el que fuere, va a ir disminuyendo progresivamente y si no recibe una nueva dosis va a llegar su concentración a cero para el metabolismo completo del medicamento. Pero en ese lapso de llegar a la concentración máxima logra sobrepasar el MIC, que es esta línea roja. Entonces, si yo logro, la idea del área bajo la curva es si yo logro mantener el mayor tiempo posible concentración de la droga por encima del MIC, pero por debajo de la concentración máxima, o sea, en este rango, en esta curva, el mayor tiempo posible la droga tengo estas concentraciones, lograré mejores efectos terapéuticos. Esa es la finalidad del área bajo la curva, ¿sí? Sin embargo, no es suficiente que esté por encima del MIC, como vamos a ver en el siguiente gráfico, acá. Esta primera línea punteada de abajo es el MIC, ¿sí? Pero a pesar que yo logre estar por encima en este rango entre las dos líneas punteadas, que es el BSM o ventana de selección de mutaciones, que significa que a pesar que yo logre concentraciones por encima del MIC, pero dentro de estas dos líneas punteadas, dentro de esta ventana de selección, aún aquí todavía hay riesgo de mutaciones y por lo tanto riesgo de resistencia. Tengan cuidado ahí. Entonces, ¿cómo yo logro evitar ese riesgo? Es tener concentraciones más altas por encima de esta segunda línea punteada, que es el CPM, que es la concentración de prevención de mutaciones. Quiere decir que recién a partir de este valor hacia arriba, recién aquí tengo la seguridad que la dosis que he alcanzado va a evitar mutaciones y por lo tanto va a prevenir resistencia. Es un concepto que es difícil porque no todos los pacientes se comportan igual. Va a depender de la función hepática, de la función renal, de la concentración de proteínas sanguíneas, una serie de factores que va a hacer que estos valores varíen entre un paciente a otro. Pero esa es la idea, que mientras más alta esté la concentración, va a ser mejor para el paciente, pero hay que tener cuidado de que algunas drogas son tóxicas, entonces hay que evitar ya estar mucho tiempo en la concentración máxima también. ¿Se dan cuenta cómo es un manejo muy fino para el tema de los antibióticos? Pero por esta explicación que le está dando recién ahora, es que ahora se explica por qué se sugiere dar más dosis de lo habitual en muchos antibióticos. Ahora las guías están cambiando. Por ejemplo, en el tema de los glicopéptidos, que damos 1 gramo cada 12, se sugiere que la primera dosis sea una dosis mayor, 1.5 o 2 gramos en la dosis inicial para llegar rápido a la concentración máxima y luego bajamos a 1 gramo cada 12 para tratar de mantenernos en estos niveles séricos. ¿De acuerdo? Esa es la explicación. Esa es la explicación por qué usamos cada vez más dosis de antibióticos. Y su compañero mencionó algo por ahí
con el tema de que hay drogas que son dependientes de tiempo y hay drogas que son dependientes de concentración. Por ejemplo, hay medicamentos dependientes de concentración en los cuales uno da una dosis inicial y este debe alcanzar una concentración máxima y mientras más tiempo hacia arriba sigue siendo efectivo, pero como tienen tiempo de vida media prolongadas, entonces muchas veces necesitamos una o lo mucho dos dosis al día para lograr concentraciones adecuadas. Sin embargo, hay otras que son tiempo dependientes, en los cuales doy una primera dosis, alcanza concentración máxima, pero rápidamente cae la concentración y obliga a una segunda dosis para mantener niveles por encima del MIC y lo que es lo mismo a la altura del área bajo la curva, ¿no? Entonces, mientras más tiempo tenga concentraciones a estos niveles, obviamente el efecto terapéutico será mejor. Y esta es otra definición. ¿Alguien puede decirme qué es el efecto post-antibiótico? Eso también ya lo conocen de farmacología. ¿Alguien puede definir eso? Efecto post-antibiótico, por favor. Doctor, Sí, ¿cuál es la definición de efecto post-antibiótico? es cuando ya se suprime eh, consistentemente. Su audio está Aló. fallando, no le escuchamos bien. ¿Escucha? Sí, no le escuchamos nada. Doctor, creo que es el efecto supresor de las bacterias posterior a la ingesta del antibiótico. Y esto sea mayormente los que son concentración dependientes. Ya. ¿Alguna otra opinión, por favor? Doctor, casi igual que mi compañero, que se suprime el crecimiento de la bacteria después de la ingesta o exposición al antibiótico. Ya. Están cercanos a la definición correcta, pero no es exacto. Se supone que el efecto post-antibiótico es aquel efecto bactericida o bacteriostático que todavía tiene un fármaco antibiótico, a pesar que ya completó su tiempo de vida media, es decir, que ya bajó su concentración a la mitad. Entonces, hay antibióticos que ya pasó 6, 8, 10 o 12 horas de acuerdo a su tiempo de vida media, su concentración sanguínea ya está al 50%, sin embargo, sigue teniendo el mismo efecto bactericida o bacteriostático, sigue actuando a pesar de que ha sucedido eso. Por eso es que se explican muchos cambios en las posologías. Por ejemplo, en los aminoglucósidos, la micacina tiene tiempo de vida media aproximadamente de 12 horas. Por eso que la posología es 500 cada 12 horas, 500 miligramos cada 12 horas de micacina. Sin embargo, como tiene un efecto post-antibiótico prolongado, estamos usando 1 gramo cada 24 y sigue siendo eficaz. Incluso las guías dicen que podría ser igual o más eficaz que darlo cada 12 horas, pero además es menos tóxico porque expongo al paciente a una sola concentración máxima en lugar de 2 veces al día. Entonces, eso es una explicación por qué se usa amicacina 1 gramo cada 24 a pesar de que su tiempo de vida media es menor que ese tiempo. Otro ejemplo acá tenemos, por ejemplo, los glicopéptidos. Ojo, la vancomicina es tiempo dependiente. Su dosis debe ser 500 miligramos cada 6 horas. Ojo. Pero como tienen efecto postantibiótico prolongado, se indica 1 gramo cada 12. Y ya les expliqué que también se debe dar una dosis inicial de ataque más alta, por lo que les he mencionado.
Pero es importante saber que por esta explicación es que se da 1 gramo cada 12 y no 500 cada 6. Sin embargo, las penicilinas, ampicilina, penicilina G sódica, tienen efecto postantibiótico corto o ninguno, y por eso es que se tiene que dar cada 4 o cada 6 horas. No puede ser una dosis o un intervalo mayor, porque definitivamente las concentraciones van a caer por debajo del MIC y va a haber resistencia con toda seguridad. Por eso es importante saber el efecto postantibiótico y qué familias de antibióticos tienen esas características. Muy importante que estén repasando esto en forma constante. Entonces, vemos que en el tiempo pues hay una lucha diaria entre antibióticos y entre bacterias, y lamentablemente la lucha la hemos perdido contra los gram negativos, y es cuestión de tiempo para perderla también con los gram positivos. Desgraciadamente es la verdad, y por eso la alarma de la OMS para el 2050, que yo calculo que si seguimos así va a ser antes de esa fecha, la primera mortalidad o la primera causa de mortalidad va a ser infecciones por gérmenes multiresistentes. Eso es un problema bastante serio y real, que ustedes tienen que empezar a cambiar el chip y tener cuidado con la prescripción de antibióticos, porque en el tiempo han ido evolucionando, y acá les voy a poner varios ejemplos. Cuando yo llevaba pregrado, como ustedes, o sea, hace poquito tiempo, todas las neumonías, toda la neumonía por neumococo eran sensibles a penicilina. Sin embargo, actualmente a nadie se le va a ocurrir tratar neumonías con penicilina por la alta resistencia que existe actualmente. Igual es el tema de MARSA, estafilococo meticilin resistente, ha aparecido en todos los hospitales, incluso ya hay reportes de MARSA comunitario. Quiere decir que hay pacientes que vienen con una infección por estafilococo que no responde a la dicloxa, a la oxacilina, ni a la meticilina. Entonces, tener cuidado porque ese crecimiento es bastante alto, y ya les mencioné que es cuestión de tiempo de que no tengamos herramientas contra los gram positivos. Contra gram negativos ya lo perdimos. Todas las cepas de Pseudomonas aeruginosa de las UCI del Hospital Hipólito Unanue, y estoy seguro que en todos los hospitales de Lima, todas son resistentes a carbapenems. Todas. Es un problema bastante grave. Pero han aparecido otras enterobacteriáceas gram negativas que también hay alta resistencia. Caso de Klebsiella, Enterobacter, Proteus, la misma E. coli. Están apareciendo multiresistencias que cada vez son infecciones más graves y más difíciles de controlar. Enterococo ya es un ejemplo clásico resistente a vancomicina, sobre todo la especie Enterococo faecium, todavía un poco menos de resistencia de Enterococo fecalis. ¿Cómo se incrementa la resistencia? Hay varias formas de elevarla. Cuando usamos imprudentemente antibióticos en veterinaria, se usan con mucha frecuencia, yo lo he visto en la práctica, demasiados antibióticos, a veces dosis inadecuadas o a veces innecesarias. Las prescripciones médicas inadecuadas, ya lo he mencionado, damos antibióticos o prescribimos antibióticos en infecciones virales, damos dosis muy bajas, dosis muy altas, tiempos muy cortos, tiempos muy prolongados. Todos esos factores son prescripciones médicas inadecuadas. La automedicación es un problema serio, y la venta de antibióticos sin receta médica en las farmacias también es otro problema que todavía no se ha controlado del todo. Y entonces, ¿cómo ayudamos a controlar esta resistencia bacteriana? Primero que debemos prevenir las infecciones, por eso el tema del lavado de manos, etc. Pero si ya se presentan, porque a veces es inevitable, hay que controlarlas, y eso corresponde a equipos del mismo hospital. Pero a nivel de ustedes y de nosotros, tenemos que usar correctamente los antibióticos. ¿Sí? Porque existe un equipo que se encarga de controlarlos en hospitales grandes, pero si nosotros en la comunidad seguimos prescribiendo antibióticos innecesariamente, este problema va a ser muy serio y no se puede manejar solo en el hospital. Y para eso, pues les decía que hay un programa de control de antibióticos que le voy a resumir rápidamente. Es un médico infectólogo u otro médico capacitado que tiene su equipo, y ese médico lo que hace cuando inicia su actividad es generar un listado de antibióticos que llamaremos antibióticos de reserva, el cual pues tiene características como son de alta eficacia, muy costosos, con la capacidad de inducir resistencia, etc.
Entonces, esto va a generar definitivamente un listado que tiene que ser de uso restringido necesariamente. Y entonces, si un servicio quiere utilizar uno de estos medicamentos de reserva, tienen que pedir la autorización y el médico encargado del programa va a evaluar el caso. Si justifica su uso, autoriza, pero si no se justifica, tiene que proponer una alternativa. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo, no es que esto se aplique en todos los hospitales, es un ejemplo de un listado de antibióticos de reserva. Si alguien lo quiere usar, tiene que solicitar la autorización. Este es otro ejemplo de qué servicios utilizan más antibióticos. Por ahí está el promedio en todos los hospitales. Y estos son los diagnósticos que más frecuentemente se indican para usar antibióticos y a veces se usan mal. Neumonías, miren la primera causa. Llega un paciente de emergencia con tos y fiebre, ven una placa de tórax, ven una manchita y dicen NAC. Pasa a piso con ceftriaxona más claritromicina. Pero en piso le hacen un BK y sale BK 3 cruces. Diagnóstico, tuberculosis, BK positivo y nunca fue neumonía, pero ya indicaron antibióticos. Y tú igual, toda orina patológica, sí, tú viene con ceftriaxona al piso. Sin cultivo, sin urocultivo. Ya mencionó de su compañero, pues que si el paciente vino por otro motivo y tiene orina patológica, es una bacteriuria asintomática y no se trata, a menos que sea una mujer gestante o sea un paciente muy inmunosuprimido. Así que tened cuidado en sus prescripciones de cuándo utilizar antibióticos. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo también que antibióticos se utilizan en determinados hospitales. Les aseguro que en el Hipólito Unanue a la cabeza es meropenem vancomicina y últimamente se ha agregado a ese listado la colistina. Les aseguro que son los 3 antibióticos más utilizados actualmente de uso restringido, pero que lo usan incluso hasta los cirujanos. Y no es menospreciarlo, pero los cirujanos muchas veces utilizan mal los antibióticos. Ejemplo, cirugía general utiliza ceftriaxona como profilaxis preoperatoria. Y muchas veces son cirugías que son limpias, por ejemplo, corrección de una hernia, es una cirugía limpia, y por lo tanto ni siquiera requeriría antibióticos profilácticos. Y si lo requiriese, si fuese el caso, el antibiótico es de una cefaloprina de primera generación, que es la cefazolina, y no la de tercera, como la ceftriaxona, como actualmente se están usando. Otro ejemplo clásico es, por ejemplo, el tema de la ceftriaxona, que se ha mencionado ahora en el tema del COVID. Antes todo el mundo ponía 2 gramos de acitromicina y se ha demostrado solamente que un 3% de los pacientes con COVID pueden tener sobreinfecciones bacterianas, por lo tanto no está justificado el uso concomitante de antibióticos, ni siquiera la acitromicina, porque el supuesto efecto inmunomodulador que se quiere tener con la acitromicina se da con el uso prolongado en neumopatías crónicas, no en neumopatías agudas. Por lo tanto, no tiene beneficio tampoco la citromicina en ese contexto. Y así puedo seguir hablando de más ejemplos de uso inadecuado de antibióticos. El procedimiento ya les comenté cómo es. ¿Sí? El hecho de que esto requiere que el médico esté en constante revisión bibliográfica para poder hacer las recomendaciones adecuadas. Y además, este comité o grupo tiene un impacto económico muy positivo en un hospital. Ahorra miles de soles anualmente a un hospital. Sin embargo, muchos directores aún no creen en esto y no lo aplican en todos los hospitales cuando ya está demostrado costo-eficiencia. Estudios costo-eficiencia de todo el mundo han demostrado que es muy adecuado ese tipo de protocolos en un hospital. Pero nosotros, ¿qué errores cometemos y que aseguramos, aumentamos la resistencia por un uso inadecuado de antibióticos? Cuando a todo paciente con fiebre le indicamos un antibiótico. La fiebre no siempre es sinónimo de infección, como ustedes bien saben, ¿sí? Sabemos, por ejemplo, que las enfermedades de colágeno, las neoplasias producen fiebre y por lo tanto no es infección, por lo tanto no requieren antibióticos. O en emergencia el paciente llega con un cuadro infeccioso, le dicen antibiótico, pero no le piden un cultivo previo. Entonces, ¿cómo me entero si es que el antibiótico fue el adecuado y qué germen atacó a mi paciente? Y esto es importante porque debemos tener conocimiento de cuál es nuestro patrón de resistencia local. No nos vamos a buscar la última guía internacional
¿sí? Cuando está hecho en pacientes que no son de nuestra realidad y por lo tanto no necesariamente esa guía va a ser aplicable a nuestra realidad. Y eso es lo importante, nosotros debemos formar o generar nuestra propia evidencia para lograr usar los antibióticos correctamente. Cuando hay infecciones graves, en pacientes críticos, que sabemos que puede haber una infección polimicrobiana y que requerimos más de un antibiótico, hay que combinarlos. Pero hay que saber cómo combinarlos y eso hablaremos al final de la charla. ¿Sí? Cuando damos tiempo excesivo, tiempo muy corto, dosis muy cortas, dosis muy bajas, todo esto son mal manejo o uso inadecuado de los antimicrobianos. La ceftazidima se usa anteriormente con mucha frecuencia, en el hipólito ya casi no se usa por la alta resistencia. A nivel mundial aparece una combinación de la ceftazidima con un nuevo inhibidor de beta-lactamasa que es el avibactam. Esa combinación aumenta el espectro y aumenta la eficacia a ciertos gérmenes resistentes. Sin embargo, no es la solución a estos problemas porque, como ya hemos mencionado, son antibióticos ya conocidos, mecanismos de acción ya conocidos y la bacteria simplemente es cuestión de tiempo para que encuentren la forma de bloquear e inutilizar su eficacia. Es cuestión de tiempo, no es un antibiótico nuevo. Es un problema serio que va a pasar a corto plazo. Vancomicina, a veces hemos llegado al extremo de que porque se acabó la oxacilina, perdón, del stock, vamos y usamos vancomicina como reemplazo y eso no es correcto. La vancomicina solo se debe usar cuando hay confirmación de MARSA. Alguien me dirá, pero meticilina no hay en el país. Eso es correcto, pero si el antibiograma dice que es resistente a la oxa, es sinónimo de MARSA. Por lo tanto, solo en ese caso se usa vancomicina porque este antibiótico no es muy potente, aunque no lo crean, no es bueno. Si ustedes comparan una cepa sensible a la oxa, el ciprofloxacino, el cotrimoxazol, la rifampicina son mucho mejores que la vancomicina en las cepas sensibles. Sin embargo, cuando hay resistencia a la oxa o la meticilina, que es el equivalente, la única alternativa, aunque el antibiograma diga que se puede usar doxiciclina, cotrimoxazol, si hay MARSA, es sinónimo usar glicopéptidos por su mecanismo de acción, que es el único que puede servir en ese contexto. No porque sea el mejor, sino porque es el único que va a servir en esa situación. Ténganlo claro eso, la vancomicina no es un buen antibiótico, aunque ustedes no lo crean. Bueno, los carbapenems los usamos a cada rato. Un ejemplo típico, les comento, cosas que son vergonzosas, pero son ciertas. Ahora, el año pasado en urología me llamaron por interconsulta, paciente con cuadro febril, la interconsulta era para dar sugerencias sobre cambio de antibióticos. Fui a ver el caso y efectivamente era un paciente que tenía como 15 días con fiebre persistente. Vemos su diagnóstico, era una prostatitis crónica. Y revisamos sus exámenes de laboratorio y alguien le pidió por ahí pruebas serológicas y encontró una, una, una serología positiva para Mycoplasma hominis, que es causa de prostatitis crónica, una de las tantas causas. Y entonces estaba con 21 días de meropenem vancomicina, usando los urólogos en ese contexto. Meropenem vancomicina. Tratando, son dos antibióticos betalactámicos que destruyen la pared celular, tratando de matar una bacteria como Mycoplasma hominis, que no tiene pared celular y que desconocen estos especialistas por no recordar sus clases de microbiología. Sabemos que el micoplasma no tiene pared celular, por lo tanto, ningún beta-lactámico va a tener efecto sobre ellos. Suspendimos esa combinación de antibióticos innecesaria que está generando resistencia, le pasamos a la antigua y común doxiciclina y en una semana la fiebre cayó y fue dado de alta para manejo ambulatorio. Así de simple, doctores, cómo especialistas utilizan semejante tratamiento cuando no saben utilizarlo correctamente en una bacteria que no tiene pared celular. Y les puedo dar otro ejemplo más. Pacientes en pediatría, hace también como 2 o 3 años, también otra consulta, un paciente con acceso de 8 o 9 años de edad, un niño, con acceso cerebral como diagnóstico, igual sugerían cambio de antibiótico porque no responde, dice. Fuimos a ver el caso y efectivamente la tomografía muestra un acceso cerebral en el lóbulo temporal izquierdo y el paciente había recibido también 26 días de vancomicina, una droga que no llega bien al cerebro para empezar. Segundo,
se usa para Staphylococcus aureus, porque los accesos más frecuentemente están causados por Staphylococcus, pero los accesos agudos. Revisando bien la historia clínica, era un paciente pediátrico con antecedentes de mastoiditis crónica. Y en ese contexto hay una flora polimicrobiana que incluso están también incluidos ahí los anaerobios. Así que cambiamos la terapia a una cefalosporina de tercera generación, que fue la cefotaxima, más metronidazol, y en 15 días, en 10 a 15 días, me acuerdo que el acceso se redujo al 50% en su tamaño, sin necesidad de drenaje quirúrgico, simplemente por no hacer un uso correcto del antibiótico y no dar crédito al antecedente de ese paciente que tenía mastoiditis crónica. No revisaron las etiologías de ese proceso infeccioso que por contigüidad llegó al cerebro y causaron un acceso cerebral. Lamentablemente eso sucede con especialistas, imagínense con médicos generales. Es muy importante que esto sepan ustedes diferenciar y usar correctamente los antibióticos. Ya lo dije, la cetrazona no se usa para celulitis, ojo, ¿sí? No se usa para profilaxis preoperatoria, sobre todo en cirugías limpias. Y eso es muy importante evitar su uso. El ciprofloxacino igual, cada orina patológica me arde por orinar cipro, diarreíta cipro. La gonorrea ya no sirve, ojo. Alta resistencia, actualmente usa cefalosporina de tercera generación para gonorrea, pero ya hay reportes a nivel mundial de resistencia también a la ceftriaxona. Lamentablemente, que una simple gonorrea sea resistente por uso inadecuado de antibióticos. Y acá está la última parte que les quería mencionar, era con respecto a saber los mecanismos de acción, porque sabiendo eso puedo saber quiénes son bactericidas y quiénes son bacteriostáticos. Los bactericidas son todos aquellos que destruyen la pared celular o aquellos que destruyen o afectan el ADN bacteriano o aquellos que tienen un efecto detergente sobre la pared celular. Todos estos son bactericidas. En cambio, aquellos que tienen inhibición de síntesis proteica a través del ribosoma bacteriano o aquellos que inhiben metabolitos como el ácido fólico son bacteriostáticos. Y aquí solamente hay una sola excepción a la regla, son los aminoglucósidos. El mecanismo de acción de los aminoglucósidos es inhibición de la síntesis proteica a nivel de la subunidad 30S del ribosoma bacteriano. Y por ese mecanismo de acción debería estar en esta columna de bacteriostáticos. Y esto es una condición in vitro. Pues se ha demostrado que in vivo tienen efectos bactericidas. Por eso que la excepción es que los aminoglucósidos deberían estar en esta columna de la izquierda. Pero debo conocer el mecanismo de acción. Si no lo sé, nunca podré determinar qué efecto tienen los antibióticos. Y hay nuevos antibióticos, no tan nuevos, se necesitan en algunas circunstancias quizás sí, pero no en la mayoría de los casos. Miren cómo algunos antibióticos no son tan nuevos como uno pensaría. La aprobación de la FDA fue hace más de 10 a 15 años, ¿sí? ¿Qué antibióticos nuevos de interés? Nuevo carbapenem, el doripenem, nuevos glicopéptidos como dalbavancina, tela y oritavancina, cefalosporina de quinta generación como cetobiprol, cetrolina, licaprin es un derivado del trimethoprim, así que no son tan nuevos, algunas veces pueden servir, pero ojo, nuevamente, no son nuevos antibióticos, sino son nuevas moléculas de familia de antibióticos ya conocidos. Igual, nuevamente, es un tema de tiempo para que aparezca resistencia, porque no estamos creando nuevos antibióticos con nuevos mecanismos de acción, sino estamos sacando nuevas moléculas de familias ya conocidas y eso no es la solución al problema de resistencia. Por eso hay muchos gérmenes multiresistentes. Aquí tenemos que agregar Proteus, tenemos que agregar Tenotrophomonas maltophilia, etcétera, una serie de múltiples gérmenes resistentes que están apareciendo y cada vez este listado está aumentando en la práctica diaria. Y entonces les decía que conociendo los mecanismos de acción, sabiendo qué antibióticos son bactericidas y qué antibióticos son bacteriostáticos, en un contexto de infección grave, un paciente crítico que sospecho que tiene una bacteriemia por múltiples gérmenes, una infección polimicrobiana, necesito combinar antibióticos y solamente 3 motivos por los cuales debo combinar. 1, para aumentar el espectro de acción. Significa que combinando 2 o más antibióticos cubro mayor cantidad posible de gérmenes que estén afectando al paciente.
2 por sinergismo, es decir, que uno potencia al otro. Si lo usamos por separado, tiene menos efecto que usado en combinación, porque se potencia uno al otro. Sinergismo. Y esto se logra generalmente combinando antibióticos de diferentes mecanismos de acción, porque es un poco ilógico si yo uso gérmenes del mismo antibiótico del mismo mecanismo de acción, lo que puedo generar más bien es antagonismo y no sinergismo. Y la idea es más bien que sume, no que reste el efecto. Así que es muy importante eso. Otra explicación es para prevenir resistencias, y esto es algo lógico. Si a un germen, perdón, una bacteria, yo lo ataco con 2 antibióticos de diferentes mecanismos de acción, tendrá menos chance para generar mutaciones y por lo tanto para generar resistencia. Otra explicación por qué se debe combinar antibióticos. ¿Y cómo los combino? Esta es la combinación ideal. Bactericida más bactericidas. Siempre combinar bactericidas es el tratamiento ideal. Y una combinación, digamos, bastante sugerida en la mayoría de guías es combinar un beta-lactámico más un aminoglucósido. Ya les expliqué por qué el aminoglucósido se considera bactericida. Sin embargo, puede ser que el paciente tenga insuficiencia renal y no puede usar el aminoglucósido. Entonces, otra alternativa de combinación es combinar un bactericida más un bacteriostático. Es recomendable, pero no es lo ideal. Pero aquí tengamos cuidado con lo siguiente. El bactericida debe, o generalmente actúa cuando hay crecimiento activo de la bacteria. O sea, cuando hay crecimiento activo, la bacteria empieza a matar gérmenes. El bacteriostático, en cambio, el bacteriostático lo que hace es adormecer a la bacteria para que el sistema inmune complete el trabajo. Entonces, si yo primero doy el bacteriostático, adormezco a la bacteria, ya no crece, el bactericida no va a actuar. Por eso que cuando usen esta combinación, primero inicien el bactericida y luego agreguen el bacteriostático. Eso es muy importante. Muy importante. Lo que nunca deben hacer es esto. Combinar 2 bacteriostáticos en una infección grave, y si es un paciente inmunosuprimido, el paciente con toda seguridad se va a morir y usted va a tener un problema legal bastante serio. Nunca combinen 2 bacteriostáticos en un tratamiento de infección grave en un paciente inmunosuprimido. Moraleja, entonces, usen bien los antibióticos. Estamos en la posibilidad todavía de cambiar ese pronóstico del 2050 del OMS si todos trabajamos juntos, evitamos el uso indiscriminado de antibióticos y somos los primeros en controlar su uso en forma correcta. Gracias, y entonces pasamos a la ronda de preguntas, por favor. ¿Preguntas? Doctor, disculpe, tenía una consulta. Ay, ahí llegó. Con respecto a al micoplasma, el antibiótico para el micoplasma, ¿también se podría usar una quinolona o tiene que ser un doxiciclina, como usted menciona? Ya, esa es importante esa pregunta. En realidad, para el tema de las neumonías atípicas, ¿no? Clamidia, legionela, micoplasma, se recomienda pues utilizar tetraciclinas o macrólido, ¿no? Si bien es cierto, algunas fluoroquinolonas respiratorias como levo, moxifloxacino pueden tener algún beneficio ahí, por lo mejor es utilizar las 2 primeras familias para lo que son los gérmenes atípicos, ¿no? Es importante ese dato. Pero de todas maneras va a depender mucho pues de la sensibilidad del germen. Y como les decía, si sospechan que hay más de una infección que esté afectando al paciente, en ese caso justifica la combinación. Por eso las neumonías, aquellas en la comunidad que son graves, que requieren hospitalización, se sugiere combinar un beta-lactámico, que generalmente es una cefalosporina de tercera generación, asociado a tetraciclinas o a macrólido, para aumentar el espectro de acción y cubra los gérmenes atípicos, ¿no? Pero la quinolona sola contra atípicos no es la primera elección. ¿De acuerdo, Natalie? Sí, doctor, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda, por favor? Ninguna, doctor. Creo que quedó claro para todos los compañeros. Bien, perfecto. Entonces, ya vamos a coordinar con el grupo, con el delegado,
el recurso de hoy o mañana, coordinamos para poder enviarles el caso clínico, porque a partir del lunes vamos a empezar ya con la actividad de ustedes, van a trabajar. Yo les voy a generar el caso clínico con tiempo, en grupo de máximo 4 integrantes, van a presentar su reunión, perdón, en la próxima reunión del lunes van a presentar sus conclusiones. Hay una pregunta que voy a poner ahí, ustedes presentan su PowerPoint y presentan las conclusiones que llegue el grupo. Generalmente les solicito que sea un solo relator por cada grupo, el resto participa en las preguntas que yo les pueda hacer y en función de esos datos vamos a calificar también la participación de ustedes en la práctica. Entonces, les envío el caso clínico entre hoy o mañana y el día lunes, 9 en punto en la mañana, empezamos las presentaciones. Para eso les voy a dar la posibilidad de que sean presentadores ahí en la plataforma para que puedan cargar sus presentaciones oportunamente. Entonces, por favor, ya vamos a estar en contacto con el delegado para hacerle llegar el caso clínico para el día lunes. Si no hay otra pregunta, me despido de ustedes Doctor, hasta el día. ¿Sí? Sí, tenía Max. una consulta, doctor. Sí. Si tuviera un paciente que